Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del curso de cálculo diferencial. En esta ocasión vamos a empezar a trabajar con modelos matemáticos y las funciones esenciales, que básicamente son funciones que se utilizan frecuentemente en cualquier área físico-matemática o de ingeniería y que es importante conocerlas para poder identificarlas más fácilmente. Un modelo matemático es una descripción matemática, a menudo por medio de una función o de una ecuación, de un fenómeno real, como por ejemplo el tamaño de una población, la demanda de un producto, la velocidad de un objeto que cae, la concentración de un producto en una reacción química, la esperanza de vida, el costo de reducción de emisiones y básicamente cualquier fenómeno que se pueda analizar puede describirse con una función o una ecuación y por lo tanto se le llama un modelo matemático. El propósito de estos modelos matemáticos es entender el fenómeno y posteriormente hacer predicciones sobre su comportamiento futuro. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la población, puedo generar una ecuación que describe el comportamiento del crecimiento de esa población con respecto al tiempo y podré predecir la población dentro de 10, 15, 20 o cualquier otra cantidad de años en el futuro. Los modelos matemáticos más sencillos o los más básicos son los modelos lineales. Cuando decimos que y es una función lineal de x, lo que estamos diciendo es que la gráfica de la función es una línea recta. De manera que podemos utilizar la forma pendiente-intersección de la ecuación de una recta. Entonces la ecuación de una recta, y igual a f de x igual a mx más b, en donde m es la pendiente de la recta y b es la intersección de la recta con el eje y. Un rasgo característico de las funciones lineales es que crecen en una razón constante, es decir, la pendiente me va a indicar qué tan rápido cambia y con respecto a x. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos una ecuación, f de x igual a 3x menos 2, nos está diciendo que la recta tiene una forma recta debido a que se parece a o es similar la estructura a la ecuación de una recta. La pendiente es igual a 3, por lo tanto tiene esta inclinación, una pendiente positiva, y cruza al eje y por el menos 2. Ahora, si no recuerdas lo que significan las pendientes, aquí te dejo una representación gráfica. Una pendiente igual a 0 indica una línea horizontal. Una pendiente igual a 1 indica que y crece al mismo ritmo que x, es decir, que si x aumenta 1, y aumenta 1, x aumenta 2, y aumenta 2. Una pendiente igual a 2 significa que y crece el doble de rápido que x. Una pendiente igual a 3 significa que y crece el triple de rápido que x, es decir, x a la mejor avanza 1, y aumenta 3. Esto sería una pendiente igual a 3. Y las pendientes negativas básicamente significan que la tasa de crecimiento es la misma, pero de forma descendente, es decir, una pendiente de menos 1 significa que cuando x avanza 1, y disminuye 1. Para una pendiente de menos 3, x avanza 1, y disminuye 3. Entonces, pendientes positivas son líneas ascendentes, pendientes negativas son líneas descendentes. Y pendiente igual a 0 es una línea horizontal. Esas son las pendientes. Entonces, con esa información, yo puedo ver mi ecuación y decir que como tiene una pendiente de 3, pues básicamente el comportamiento sería del de este tipo y cruza por el menos 2. Entonces, prolongamos la línea y ya tenemos la gráfica de nuestra función lineal. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice el ejemplo que cuando el aire fresco se mueve hacia arriba, se expande y se enfría. Si la temperatura del suelo es de 20 grados y la temperatura a 1 kilómetro de altura es de 10 grados, expresemos la temperatura en función de la altura, suponiendo que es un modelo lineal. Que dibujemos la gráfica y cuál es la temperatura a 2.5 kilómetros de altura. Entonces, como nos dice que es un modelo lineal, recordemos que la ecuación de una línea recta o de una recta, la forma pendiente intersección sería y igual a mx más b. En este caso, y va a ser nuestra variable dependiente, que sería la temperatura, y x nuestra variable independiente sería la altura, la pendiente y el valor de b. Entonces, como dato tenemos que la temperatura a nivel del suelo es de 20 grados, por lo tanto podemos decir que la temperatura o T vale 20 cuando H es igual a 0 al nivel del suelo. De aquí podemos encontrar el valor de B. M por 0 sería igual a 0 más B es igual a B, por lo tanto B vale 20.
la recta cruza el eje Y cuando el valor de Y es igual a 20. Por lo tanto, B es igual a 20 y entonces ahora hay que encontrar el valor de la pendiente, para lo cual vamos a utilizar nuestro otro dato. La temperatura a 1 kilómetro de altura es de 10 grados, entonces 10 grados es igual a la pendiente por la altura, que en este caso va a ser 1 kilómetro, más los 20 grados, que corresponde a el valor de B que encontramos. Despejamos M. Los 20 grados pasan restando, el kilómetro pasa dividiendo, me quedan grados menos grados, serían menos 10 grados, entre 1 kilómetro me queda menos 10 grados sobre kilómetro. Este sería el valor de la pendiente. Y por lo tanto hay que sustituir nuestro valor de B y de M en la ecuación. Nos quedaría entonces que T es igual a la pendiente, que vale menos 10, por la altura, más el valor de B, que vale 20. Esta sería la ecuación lineal para predecir el comportamiento de la temperatura con respecto a la altura. Se nos pide graficar la función, entonces veamos la función. Tiene una pendiente de menos 10, por lo tanto es una línea descendente con una alta inclinación debido a que es un valor bastante significativo, 10, y cruza al eje Y por el 20. Esa sería nuestra recta que describe el comportamiento de la temperatura respecto a la altura. Y la pendiente de menos 10 nos dice que es la tasa de cambio de temperatura respecto a la altura. Cada vez que nosotros subamos 1 kilómetro, vamos a descender 10 grados. Y finalmente nos pregunta el inciso C, a la altura de 2.5 kilómetros, ¿cuál es la temperatura? Entonces sustituimos el valor de H en nuestra ecuación que encontramos, hacemos los cálculos y encontraremos que la temperatura vale menos 5 grados. Por lo tanto, esa sería la respuesta para el inciso C. Ahora, en estos problemas, muchas veces se nos va a pedir encontrar el modelo matemático o la ecuación que describe el fenómeno. Vamos a tener que a veces construirlo mediante los datos recopilados y buscar una curva o una función que encaje con esos datos. Vamos a ver el siguiente tipo de función. Vamos a ver la función polinomial, que básicamente nos dice que una función polinomial P tiene esta estructura, en donde n es un número entero no negativo y los valores de a son constantes, llamados los coeficientes de la polinomial. Básicamente esto es una función en donde x está elevado a determinado exponente y multiplicada por ciertas constantes, y que tiene su dominio de menos infinito a infinito. Esto que tenemos aquí sería una función polinomial. Tenemos 2x a la 6 menos x a la 4 más 2 quintos de x al cubo más raíz de 2. Entonces tenemos una constante, un valor de x cúbica por un coeficiente, un valor de x4 por un coeficiente, que en este caso sería menos 1, y un valor de x a la 6 por un coeficiente, que serían 2. El grado de la polinomial es igual al máximo valor del exponente. El máximo valor del exponente de x en este caso es 6, por lo tanto este polinomio es de grado 6. Una polinomial de grado 1 significa que únicamente tenemos una x lineal y una constante, y sería básicamente una recta. Una polinomial de grado 2 sería una forma cuadrática, tiene un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. Le llamamos función cuadrática, y su gráfica es una parábola que se obtiene a partir de la ecuación básica de la parábola. Aquí tenemos dos ejemplos. Las dos son funciones cuadráticas, son polinomiales, pero debido a su comportamiento o a los valores que tienen, su gráfica obviamente va a estar cambiando. Una polinomial de grado 3 tendría esta forma, tiene un término cúbico, uno cuadrático, uno lineal y uno independiente, aunque no necesariamente tiene que tener todos los términos. Para que sea cúbica o de grado 3, obviamente tiene que tener la función del término cúbico. Pero eso no quiere decir que obligatoriamente tengan que tener la x cuadrada, la x lineal o el independiente. Entonces cualquier polinomial que tenga una x cúbica, independientemente de que tenga o no los demás términos, seguirá siendo de grado 3. Aquí tenemos varios ejemplos de funciones polinomiales de diferentes grados. Grado 3, grado 4 y grado 5. Nótese cómo el grado 5 no tiene x a la 4, el grado 4 no tiene x cúbica y el grado 3 no tiene x cuadrado, pero siguen siendo funciones de grado 3, 4 y 5 respectivamente. Y esas serían sus curvas.
Nótese que mientras mayor sea el exponente o el grado de la polinomial, más curvas tiene o cambios de dirección tiene nuestra gráfica. Y las polinomiales usualmente se utilizan para trabajar con problemas en ciencias naturales y sociales. Vamos a ver un ejemplo. Se deja caer una pelota desde la plataforma de observación de la torre CN a 450 metros por encima del suelo. Las sucesivas alturas h de la pelota por encima del suelo están registradas a intervalos de 1 segundo en la tabla. Encontrar un modelo para ajustar los datos y usar ese modelo para predecir el momento en que la pelota golpeará el suelo. Es decir, nosotros nos estamos parando en la parte superior de la torre CN a 450 metros de altura y tenemos una pelota en la mano. Soltamos esa pelota y después de que transcurre un segundo, la altura con respecto al suelo de esa pelota disminuye 5 metros. Cuando pasan 2 segundos ya estamos a menor altura y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hacemos en este caso para encontrar el modelo matemático? Lo que se hace es graficar los puntos. Para 0 son 450, para x igual a 1, y serían 445. Y vamos colocando los puntos. Lo que posteriormente se hace con la ayuda de modelos matemáticos en graficadoras o computadoras es trazar una curva lo más cercana posible a todos los puntos con el menor grado de error y después obtener la ecuación de esa curva trazada. Aquí pues yo ya he utilizado o me he saltado algunos pasos para enfocarnos en lo que compete a este curso, que sería básicamente encontrar la ecuación. Entonces esta curva tiene esta ecuación. Nótese que aquí t es nuestra variable porque es el tiempo y h es nuestra variable dependiente porque es la altura o la que depende del tiempo. Este sería nuestro modelo matemático utilizando el método de los mínimos cuadrados que se ve en probabilidad estadística. Y la pregunta del problema dice que identifiquemos cuánto tiempo se tarda la pelota en llegar al suelo. Entonces h tendrá que ser igual a 0, la altura 0 para llegar al nivel del suelo. Resolvemos esta fórmula o esta ecuación con la fórmula general y encontramos que el tiempo va a ser 9.67 segundos. Por lo tanto, la pelota se va a tardar ese tiempo en llegar desde la punta de la torre hasta el suelo. Vamos a ver otro tipo de función que son las funciones potencia. Las funciones potencia tienen la forma x elevado a la a, en donde a es una constante y esto se llama la función potencia, es decir, x elevada a un exponente. Y hay tres casos. El primer caso es cuando el exponente de la x es un número entero positivo. Entonces, las gráficas son de esta forma: x a la 1, x cuadrada, x a la 3, x a la 4, x a la 5 y así sucesivamente. Nótese un patrón. A partir de x cuadrada se están repitiendo. Cuadrada, cúbica. Y luego otra vez, la cuarta es igual que el cuadrado, la 5 es similar a la cúbica, la 6 va a ser igual al cuadrado, la 7 va a ser igual a la cúbica y así se van repitiendo sucesivamente. Va cambiando de par a impar, par, impar, etc. Ese sería nuestro primer caso. Nuestro segundo caso es cuando el exponente de la x es una fracción donde n es un número entero positivo, es decir, los exponentes pueden ser un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, etc. Y básicamente esto equivale a la raíz de x, raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, etc. Recordemos que x elevado a 1 sobre n es lo mismo que poner raíz n de x. Por lo tanto, x a la 1 medio sería equivalente a raíz cuadrada de x, x a la 1 tercio sería equivalente a raíz cúbica de x. Y tenemos dos comportamientos: la raíz de x o raíz cuadrada sería de esta gráfica, la raíz cúbica es este tipo de comportamiento, y cuando pasamos a la raíz cuarta es similar a la primera, cuando pasamos a la raíz quinta es similar a la segunda y así se va repitiendo el patrón, ¿no? Va iterando entre una y la otra. Obviamente las gráficas van cambiando, se van pegando más al eje X, pero la forma a grandes rasgos es similar. Y el último caso es cuando el exponente de la x es un número negativo. Por ejemplo, x a la menos 1, x a la menos 2, x a la menos 3. En estos casos, x a la menos 1 equivale a 1 entre x a la menos 2 equivale a 1 entre x cuadrada, x a la menos 3 equivale a 1 entre x cúbica y así sucesivamente.
Sus gráficas corresponden a estas dos gráficas que tenemos aquí. 1 entre x, a la 1, a la 3, a la 5, a la 7, números impares, tienen este tipo de comportamiento. Mientras que 1 entre x cuadrada, cuarta, sexta, octava, números pares, tienen este comportamiento de aquí. Y un ejemplo muy común es el utilizado en la ley de Boyle, en donde básicamente tenemos una relación para gases entre el volumen y la presión. Su comportamiento es esta forma de aquí: a mayor presión, menor volumen, mientras que la temperatura sea constante. Esta aplicación de la ley de Boyle es básicamente una función de este tipo, una función potencia. Vamos a ver un caso más, que son las funciones racionales, que básicamente una función racional f es un cociente o una división de dos funciones polinomiales. Aquí tenemos una división entre dos funciones, eso sería una función racional. Y aquí vemos un ejemplo: una función polinomial de grado 4 entre una función polinomial de grado 2. Esto es una función racional, la división entre esas dos funciones. Y recordarás de la primera unidad, decíamos que estos casos nos dice que hay números que la función no puede ser evaluada porque se indefine debido a que se hace 0 el denominador. En este caso no podemos poner 2 ni menos 2 en x porque haría que el denominador se convierta en 0. Su gráfica sería de esta forma. Esas dos líneas rojas se llaman asíntotas verticales, las vamos a ver más en la tercera unidad, pero básicamente son dos líneas imaginarias que la función no puede cruzar porque en esos puntos se indefine, entonces únicamente se adapta al resto del espacio, ¿no? Esa gráfica de aquí sería la función que tenemos en pantalla. Vamos a dejarlo hasta aquí en este video. En el siguiente video seguimos trabajando con más funciones y quédate para seguir aprendiendo.